Ok. Bueno, vamos a empezar con este tiempo donde venimos a la palabra de Dios. Entonces, si todos pueden regresar a sus sillas, vamos a empezar. Bueno, ¿quién está listo para seguir con nuestro estudio de 1 Corintios? Ok, creo que 5 de ustedes están listos. Bueno, pues hoy vamos a ver el capítulo 11 de 1 Corintios, capítulo 11, y vamos a enfocar en los versículos 2 al 16. 2 al 16. Así que si tienen sus Biblias, por favor, ábranlas para que podamos leer el texto juntos. Y si recuerdan, la semana pasada terminamos la respuesta a la respuesta de Pablo, que duró 3 capítulos, a una pregunta que tenían los corintios. Lo que significa que en nuestro texto de hoy, Pablo empieza otro tema. Y es un tema que tal vez puede parecer confuso al principio, pero está bien, lo vamos a estudiar juntos. ¿Les parece bien? ¿Sí? Ok, ¿todos están ahí en sus Biblias? 1 Corintios, capítulo 11, versículos 2 al 16. Bueno, dice así, empezando con versículo 2. Los alabo porque en todo se acuerdan de mí y guardan las tradiciones con firmeza, tal como yo se las entregué. Pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Todo hombre que cubre su cabeza mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza. Pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza, porque se hace una con la que está rapada. Porque si la mujer no se cubre la cabeza, que también se corte el cabello, pero si es deshonroso para la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Pues el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del hombre, porque la mujer no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. En verdad, el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Por tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza, por causa de los ángeles. Sin embargo, en el Señor, ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre independiente de la mujer. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer. Y todas las cosas proceden de Dios. Juzguen ustedes mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta? ¿No les enseña la misma naturaleza que si el hombre tiene el cabello largo, les deshonra? Pero que si la mujer tiene el cabello largo, le es una gloria. Pues a ella el cabello le es dado por velo. Pero si alguien parece ser conciencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni la tienen las iglesias de Dios. Bueno, oremos, iglesia, por la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios. Padre celestial, como siempre, te damos gracias por ese tiempo que nos has dado para aprender de tu palabra, para aprender más y más sobre ti y tu gracia, tu misericordia, tu soberanía y tu diseño creativo para este mundo. Ayúdanos a aprender esta mañana. Acércanos
a ti, transforma nuestros corazones y nuestras mentes a tu imagen, para que seas glorificado en nosotros y para que podamos nosotros regocijarnos en ti. Te amamos, Señor. Te doy gracias por cada una de las personas que están aquí. Oro para que conozcan tu palabra, para que la atesoren y para que conozcan la buena noticia de tu palabra. Gracias por todo. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Iglesia, una historia pequeña. Cuando estaba en la universidad, vivía muy lejos de mi casa. ¿Quién de aquí sabe dónde está Texas? En los Estados Unidos, sí. Bueno, ahí es donde crecí por 6 años o algo. Ahora, ¿quién sabe dónde está Florida? También en los estados, ¿verdad? Pero están ahí en Florida es donde fui a la universidad. Están a poco menos de 2,000 kilómetros de distancia entre Texas y Florida. Entonces, para ayudarnos a imaginar, eso es más o menos lo mismo que la distancia entre Quiché, Guatemala, donde estamos, y la ciudad de Panamá, la capital del país, Panamá. Casi llegando a Colombia. Así que es una distancia muy larga, ¿verdad? Y entonces muchas veces cuando teníamos vacaciones durante los semestres, me quedaba en Florida porque fue más fácil, más barato. Y muchas veces visitaba a mis amigos que vivían más cerca, en Florida. Y yo recuerdo una vez que estaba visitando a la casa de un amigo, íbamos a ir a su iglesia el domingo, pero antes de ir, él quería prepararme y me dijo, amigo, solo para que lo sepas, nuestra iglesia hace algo un poco diferente. Y yo le dije, ok, ¿qué hacen diferente? Me preocupaba que fuera algo superhéroe, no sé. Pero él me contestó, bueno, las mujeres llevan la cabeza cubierta. Y yo le dije, ¿en serio? ¿Por qué lo hacen? Bueno, él respondió, es por cómo interpretan un pasaje específico de la Biblia. Y en aquel momento yo era un creyente muy nuevo, ni siquiera había leído toda la Biblia, así que no hice más preguntas y simplemente fuimos. Y todas las mujeres, no las chicas, solo las adultas, llevaban la cabeza cubierta. Bueno, les cuento esta historia porque, por un lado, el texto que usaban ellos para hacer esto era nuestro texto de hoy, 1 Corintios, capítulo 11, versículos 2 al 16. Pero la otra razón por la que les cuento esta historia es porque, aunque admiro su deseo de obedecer la palabra de Dios, creo que se perdieron lo más importante de la enseñanza de Pablo. Cuando interpretamos la Biblia, iglesia, es importante que sepamos la diferencia entre la prescripción y la descripción. Eso es lo que quiero decir con eso. La prescripción se refiere a cosas que la Biblia nos manda, cosas que tenemos que obedecer. La descripción, por el otro lado, se refiere a eventos, a cosas que pasaron. Unos ejemplos. La Biblia dice que Salomón tenía, ¿cuántas esposas? ¿Alguien sabe? Esposas y concubinas. 1,000 esposas y concubinas. Ahora, sería una buena interpretación de la Biblia decir,
Salomón tenía 1000 esposas y concubinas y él era muy sabio, así que nosotros también debemos tener 1000 esposas y concubinas. No, ¿verdad? Claro que no. A veces la Biblia describe cosas malas. Eso no significa que la Biblia apruebe esas cosas malas. O a veces la Biblia describe cosas neutrales. Por ejemplo, Pablo trabajaba construyendo tiendas de campaña. ¿Significa eso que todos deberíamos tener este mismo trabajo? No. ¿Pero es malo si alguien tiene este trabajo? No. La cuestión es que a veces la Biblia simplemente describe cosas. No siempre está prescribiendo cosas o mandando que hagamos estas cosas. Pero a veces sí, está prescribiendo cosas. Esas serían, por ejemplo, instrucciones que debemos seguir. Por ejemplo, cuando se nos dice que amemos a Dios con todo nuestro corazón, mente, alma y fuerzas y que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eso lo debemos hacer. Así que el punto es que cuando leas la Biblia es importante preguntarte, ¿me está diciendo la palabra de Dios que haga esto? Si es así, lo hacemos. No importa cómo sentimos. Pero si no, necesitamos preguntarnos qué puedo aprender de lo que la Biblia, lo que la palabra de Dios me está describiendo. ¿Tiene sentido eso? La diferencia entre la prescripción y la descripción. Bueno, entonces, si miramos nuestro texto, Pablo sí da una prescripción. En el versículo 3, él dice, pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Eso es lo que Pablo está prescribiendo. Eso es lo que quiere que sepan ellos, que Cristo es la cabeza de todo hombre, que el hombre es la cabeza de la mujer y que Dios es la cabeza de Cristo. Ese es su punto principal en este pasaje. Pero luego, lo que hace Pablo es aplicar ese punto o ese principio, esta prescripción, a una tradición cultural de los corintios. La tradición de cubrir la cabeza. Lo enfocaremos más en eso más adelante, pero los corintios usaban el velo como una señal de sumisión. En su cultura fue una tradición que ellos tenían. Y fue una señal de sumisión o de estar bajo una autoridad. Y así, Pablo, al hablar del orden de Dios y de cómo el hombre es la autoridad bíblica sobre la mujer, básicamente dice, si van a mantener esa tradición o costumbre, entonces siempre debe ser la mujer la que lleve el velo. Y esto es importante porque, recuerda, la misión última de Dios en esta tierra es que la gente de todas las naciones le conozca y le adore. Y aunque cada nación tiene una cultura diferente, tiene tradiciones y costumbres distintas, todas ellas adorarán algún día a Jesús. Y no tienen que renunciar a todas sus tradiciones y costumbres para hacerlo. Pueden adorar a Dios dentro de sus diferencias culturales, siempre y cuando ninguna de ellas vaya en contra de lo que prescriben las Escrituras, como que las mujeres tengan autoridad sobre los hombres, por ejemplo. No podemos limitarnos a decir, bueno, así es como se hacen las cosas en nuestra cultura, ¿verdad? Siempre escuchamos a lo que dice la palabra de Dios y nos aplicamos o lo aplicamos a donde vivimos y a la cultura en que estamos. ¿Tiene sentido todo esto?
¿Sí? ¿Me están siguiendo todavía? Ok. Muy bien. Bueno, esto es lo que vamos a hacer entonces. Nos vamos a centrar en lo que Pablo prescribe, que es el versículo 3. Después haremos algunas aplicaciones prácticas. Pablo muestra cómo se aplica el principio bíblico a los corintios y vamos a aprender de eso, esa descripción. No adoptando las mismas aplicaciones, sino aplicando los mismos principios a nuestra vida hoy en día. ¿Suena bien? Ok. Leemos el versículo 3 de nuevo. Versículo 3. Dice, pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Este versículo trata sobre el orden, sobre el propósito de Dios para su creación y sobre el propio carácter de Dios. Este versículo se puede dividir en 3 partes. Cada parte tiene 2 temas y se refiere a la autoridad. Creo que vamos a ponerlos en la pantalla para que todos puedan verlo. En la primera puedes ver que la cabeza de todo hombre es Cristo. En la segunda puedes ver que la cabeza de la mujer es el hombre. Y por último, la cabeza de Cristo es Dios. Así que vamos a examinar cada uno de ellos. Pablo empezó hablando de cada persona y continuó hasta llegar a Dios. A nosotros lo vamos a ver al revés. Vamos a empezar con cómo Dios es la cabeza de Cristo y terminar con cómo Cristo es la cabeza de cada persona. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa que Dios sea la cabeza de Cristo? Bueno, antes de poder responder a esa pregunta, primero tenemos que responder a otra. ¿Qué quiere decir Pablo con la palabra cabeza? Hay gente que dice que cabeza simplemente significa fuente. Otros creen que se refiere a la importancia. Pero cuando vemos cómo usa Pablo la palabra a lo largo de este pasaje, está claro que se refiere a la autoridad. Está hablando del orden de Dios, el diseño de Dios. Incluso habla de cómo los velos son símbolos de autoridad en la cultura de los corintios. Así que de principio a fin, esta sección, versículos 2 a 16, trata sobre la autoridad y la sumisión. Trata sobre el orden bueno y perfecto de Dios. Ahora, cuando Pablo dice la cabeza de Cristo es Dios, debemos tener mucho cuidado de no malinterpretar lo que está diciendo, porque Pablo no está diciendo que Jesús sea menos que Dios. No está diciendo que Jesús sea de alguna manera un Dios menor. No está diciendo que Jesús, o sea, Cristo fue creado. Y lo sabemos porque Pablo ya nos ha enseñado quién es Jesús. En 1 Corintios capítulo 8, 3 capítulos antes, dice que todas las cosas existen por medio de Cristo. En otra carta a Colosenses dice que todas las cosas fueron creadas por Cristo y para Cristo. O en Filipenses, otra carta, dice que Cristo existía en la misma forma de Dios. Y Juan empieza su evangelio diciendo, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Jesús es plenamente Dios. El Padre es plenamente Dios. El Espíritu Santo es plenamente Dios. Un solo Dios que existe eternamente en 3 personas distintas, iguales en gloria,
iguales en majestad, iguales en poder. Nunca ha habido un momento en que el Hijo haya sido otra cosa menos que plenamente Dios. Entonces, si Pablo no está diciendo que Cristo sea menos que el Padre, ¿de qué está hablando? Nos está mostrando que incluso dentro de la Trinidad, un Dios, tres personas, incluso dentro de esa Trinidad hay un orden. Puedes notar que Pablo no dice simplemente Dios es la cabeza de Dios. Dice la cabeza de Cristo es Dios. Aquí Dios se refiere al Padre y Cristo obviamente se refiere al Hijo. Entonces Pablo está hablando de la relación entre el Padre y el Hijo. Son iguales en su naturaleza divina, pero son distintos en sus personas. El Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo. Y a lo largo de toda la Escritura vemos al Hijo llevando a cabo con alegría la voluntad del Padre. El propio Jesús dijo, he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de quien me ha enviado, quien fue Dios el Padre. Y en el jardín de Getsemaní, mientras se preparaba para ir a la cruz, oró, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora, no deberíamos pensar que a Jesús le obligaban a someterse o que obedecía al Padre aunque no quisiera. No, al Hijo le encantaba cumplir la voluntad del Padre. Esta relación nunca fue de desigualdad. Era una relación de amor perfecto, de unidad perfecta y de orden perfecto. Así que podemos ver que dentro de la Trinidad hay igualdad en el ser uno, pero también distinción entre las personas y sus roles. El Padre envía al Hijo, el Hijo es enviado, el Padre planea la redención, el Hijo lleva a cabo la redención. Son obras o funciones diferentes, pero un solo Dios. Son personas distintas, pero hay una unidad perfecta. Iglesia, eso es muy importante, porque cambia por completo nuestra forma de pensar en la autoridad. Nuestro mundo asume que si alguien está bajo la autoridad de otra persona, debe de ser menos valioso, menos importante o menos digno. Pero eso simplemente no es cierto. Si la autoridad solo implica automáticamente superioridad, entonces Pablo nunca podría decir que el Padre es la cabeza de Cristo, del Hijo. Ningún cristiano diría jamás que Jesús es menos divino que el Padre, o menos digno de adoración, o menos glorioso. Sin embargo, Pablo habla de orden, habla de liderazgo, habla de autoridad, porque no siempre se refiere a desigualdad. Y eso es la base de todo lo que Pablo sigue diciendo. Cuando Pablo dice que el hombre es la cabeza de la mujer, no está diciendo que las mujeres sean menos valiosas, menos inteligentes o que estén menos hechas en la imagen de Dios. Lo que está diciendo es que el Dios, que siempre ha existido en perfecto orden, también ha establecido un orden bueno y hermoso para su creación. Así que con esa fundación veamos ahora qué quiere decir Pablo cuando dice que el hombre es la cabeza de la mujer. Es el segundo punto, la segunda parte del versículo 3. Vamos a leer otra vez. Pablo dice, y la cabeza de la mujer es el hombre. Esta parte
que a veces provoca una reacción incómoda en la gente. En el mundo de hoy, cuando oímos palabras como autoridad o sumisión, automáticamente pensamos en opresión, desigualdad o abuso. Pero recuerda lo que acabamos de hablar, que la autoridad no siempre significa mejor o superior. Así que antes de hablar de lo que sí significa la autoridad, hablemos primero de lo que no significa. No significa que las mujeres valgan menos que los hombres. El capítulo 1 del Génesis nos dice que Dios creó al hombre y la mujer a su imagen. Varón y hembra los creó. Ambos reflejan la imagen de Dios. Ambos tienen la misma dignidad. Ambos tienen el mismo valor. Ambos son amados por Dios por igual. Ambos son salvados por igual, por la gracia a través de la fe en Cristo. Y ambos son coherederos de la vida eterna. El propio Pablo dice en Gálatas 3:28 que en Cristo no hay ni hombre ni mujer. No está diciendo que los hombres y las mujeres dejen de ser hombres y mujeres. Lo que dice es que en términos de salvación no hay distinción. El hecho que el hombre sea la cabeza tampoco significa que las mujeres tengan menos talento, sean menos inteligentes o sean menos capaces. A lo largo de toda la Escritura, Dios utiliza a las mujeres de formas importantes. Pensamos en Débora, Ruth, Esther, Priscila, María, Lidia y muchas otras. El reino de Dios siempre ha estado lleno de mujeres fieles a las que Él ha usado para su gloria. Y por último, el liderazgo o el hecho que el hombre es la cabeza no significa que los hombres puedan ser duros, controladores, egoístas o autoritarios. Estoy seguro de que hay hombres que han usado pasajes como este para justificar un comportamiento pecaminoso. Pero eso no es el liderazgo bíblico. Jesús les dijo a sus discípulos, el que quiera llegar a ser grande será su servidor. La autoridad en el reino de Dios nunca se trata de poder egoísta. Siempre se trata de responsabilidad sacrificial. El pastor John Piper ha dicho, el liderazgo no es un derecho a mandar y controlar, es una responsabilidad de amar como Cristo. Entonces, ¿qué significa si no esas cosas? Bueno, significa que Dios ha confiado a los hombres la responsabilidad principal del liderazgo amoroso, la protección y la responsabilidad espiritual. Observen lo que hace Pablo en los versículos 7 al 9. No hace referencia a la cultura romana. No hace referencia a las costumbres de Corinto. Hace referencia a la creación. En el principio, la mujer fue creada del hombre. La mujer fue creada para el hombre. Esto está en Génesis capítulo 2, donde Dios declaró que no era bueno que el hombre estuviera solo. Así que creó una ayuda adecuada para él. No porque Adán necesitaba a alguien por debajo de él, sino porque necesitaba a alguien que pudiera complementarlo perfectamente. Los hombres y las mujeres tienen el mismo valor, pero son diferentes en el diseño de Dios. Dios no nos hizo diferentes por casualidad, nos hizo diferentes a propósito para que juntos pudiéramos mostrar su sabiduría y su gloria. Bueno, un ejemplo.
Un ejemplo podría ser una orquesta. ¿Ustedes saben qué es una orquesta? ¿Sí? ¿Alguien ha visto una orquesta en vivo? ¿Sí? ¿Uno de ustedes? Normalmente tienen violinas, trompetas, flautas, percusión y muchos otros, me imagino. Y cada instrumento es valioso, ¿verdad? Cada uno contribuye con algo único. Pero si todos intentaran tocar la misma parte, la música no sonaría bien, ¿verdad? La armonía pasa cuando cada instrumento se acepta la parte que le ha dado el director. En la misma manera, Dios ha creado a hombres y mujeres con roles complementarios que se complementan para su gloria. Y los hombres en particular están llamados a liderar tal y como Cristo lidera a su iglesia. El capítulo 5 de Efesios es tal vez el pasaje más famoso sobre este tema. Perdón, iglesia. Pero en él, en Efesios capítulo 5, Pablo no les dice a los hombres, aseguraos de que su mujer se someta. En cambio, les dice, ama a tu mujer como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. La autoridad, la iglesia de Jesús, le llevó a la cruz. Los hombres deben seguir este ejemplo. Hay un teólogo, se llama John Calvin, que escribió una vez que la autoridad existe no para beneficio del gobernante, sino para beneficio de los gobernados. Así es exactamente como Cristo hace uso de su autoridad sobre nosotros. Él nos guía, nos sirve, nos protege, nos provee y en última instancia se entrega a sí mismo por nosotros. Así que quiero hablar un momento con los hombres. Si vamos a asumir el privilegio del liderazgo, también tenemos que asumir su responsabilidad. Dios va a pedirnos cuentas de cómo lideramos, de cómo amamos y de si reflejamos a Cristo en nuestros hogares y en su iglesia o no. Y mujeres, su trabajo no es ir en contra del buen diseño de Dios, sino someterse a Él con alegría, confiando en el orden que Dios ha creado. Bueno, ahora vemos la última de las tres que dice Pablo. Las tres cosas que dice Pablo. Dice de nuevo en el versículo 3, la cabeza de todo hombre es Cristo. El Padre es la cabeza del Hijo, los hombres son la cabeza de las mujeres y Cristo es la cabeza de todos, los hombres y las mujeres. Y eso es muy importante, iglesia, por dos razones. Primero, el liderazgo de Cristo protege todas las demás autoridades que Dios ha establecido. El hombre no es la autoridad más grande en el hogar. No es la autoridad última. Cristo lo es. Eso significa que cada hombre tiene la autoridad dada. Una autoridad que le ha confiado el propio Cristo. Y si esa autoridad se le ha dado, entonces también tiene que rendir cuentas. Los hombres no pueden redefinir cómo debe ser el liderazgo bíblico. No pueden liderar según sus propias preferencias o personalidades. Cristo ya nos ha mostrado cómo es el verdadero liderazgo. Nunca lideró con egoísmo, intimidación ni manipulación. Nunca usó su autoridad para servirse a sí mismo,
Al contrario, lavó los pies a sus discípulos, recibió a los débiles, protegió a los vulnerables, sirvió en lugar de pedir que le sirvieran. Y en última instancia entregó su vida. Ese es el modelo que todo hombre cristiano está llamado a seguir. Entonces, hombre, si nuestro liderazgo no se parece al de Cristo, entonces no es un liderazgo bíblico. Si somos duros en lugar de pacientes o orgullosos en lugar de humildes, entonces no estamos obedeciendo correctamente esta escritura, este pasaje. Estamos abusando de la autoridad que Cristo nos ha confiado. Y escuchen, hombres, algún día cada uno de nosotros se presentáramos ante Cristo y dará cuenta de cómo amó, sirvió, protegió y guió a quienes estaban a su cuidado. Y mujeres, esta verdad también es una de las protecciones misericordiosas que Dios ofrece para ustedes. Su lealtad más importante nunca ha sido hacia su esposo o un hombre. Su lealtad más importante siempre ha sido hacia Jesucristo. Las Escrituras nunca llaman a una esposa o una mujer a seguir a su esposo o un hombre en el pecado. Si un esposo le pide alguna vez a su esposa que desobedezca a Cristo, su responsabilidad es negarse con amor, porque Cristo es su autoridad suprema. La sumisión bíblica no es lo mismo que la sumisión ciega. Es una sumisión alegre bajo el señorío de Cristo. Cristo protege a los maridos para que no sean malos líderes y protege a las esposas para que no sigan a malos líderes. Toda autoridad humana es limitada porque en última instancia todas las autoridades humanas responden ante Él. Ahora, hay una segunda razón por la que Pablo nos recuerda que Cristo es la cabeza de todo hombre. No solo es nuestra autoridad, sino que también es nuestro mediador. Nuestro mediador. Iglesia, cada uno de nosotros tiene un problema mucho mayor que el de malinterpretar el plan de Dios para la familia o los roles de los hombres y las mujeres. Nuestro mayor problema es que somos pecadores. Todos hemos rechazado la autoridad de Dios, todos hemos seguido nuestro propio camino, todos nos hemos rebelado contra nuestro Creador y debido a que Dios es perfectamente santo, nuestro pecado nos separa de Él. El mayor dilema al que se enfrenta toda la humanidad es cómo pueden las personas pecadoras reconciliarse alguna vez con un Dios santo. Es el dilema más grande en toda la humanidad. Y la respuesta está en aquel que ocupa el centro de este versículo. Cristo no solo es nuestra cabeza, también es nuestro Salvador. Pablo escribe en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Un mediador es alguien que se interpone entre dos partes para traer paz. Y eso es exactamente lo que ha hecho Jesús. Él obedeció perfectamente al Padre, donde nosotros hemos fallado, se sometió con alegría a la voluntad de su Padre en cada momento de su vida. Luego fue voluntariamente a la cruz, donde soportó la ira de Dios que nuestros pecados merecían. Y 3 días después resucitó de entre los muertos, venciendo al pecado
y a la muerte para siempre. Y ahora todos los que se arrepienten de sus pecados y ponen su fe en Cristo son perdonados por completo, declarados justos ante Dios y aceptados en su familia. Iglesia, ¿no es increíble que aquel que tiene toda la autoridad sobre nosotros sea también quien se entregó por nosotros? Aquel a quien debemos obedecer es quien nos ha ganado el perdón cuando no podemos obedecer. Aquel que es nuestra cabeza es también nuestro Redentor. Eso significa que su autoridad nunca es opresiva, es buena, es amorosa, es misericordiosa. Es la autoridad del buen pastor que dio su vida por sus ovejas. Y aquí es el punto de Pablo con todo eso. Antes de que podamos convertirnos en los maridos, esposas, padres, madres, hijos o hijas que Dios nos ha llamado a ser, primero tenemos que pertenecer a Jesucristo. Todas las demás relaciones de nuestra vida solo encuentran su lugar correcto cuando Cristo ocupa el lugar que le merece como nuestra cabeza y mediador. Así que sometámonos a Él con alegría, confiemos en su sabiduría, sigamos su ejemplo y regocijémonos de que a través de Él tenemos paz con Dios. Bueno, ahora para terminar, quiero que recordemos que este texto en el fondo no trata sobre cubrirse la cabeza ni sobre costumbres culturales. Esas eran simplemente la forma en que Pablo aplicó una verdad bíblica a los corintios. Lo esencial de este pasaje es el diseño bueno y perfecto de Dios. Se trata de confiar en que su diseño es más sabio que el nuestro y aceptarlo con alegría, incluso cuando nuestra cultura lo rechaza. Así que la pregunta para cada uno de nosotros esta mañana es sencilla. ¿Vamos a confiar en el diseño de Dios? Desde el jardín de Edén, la humanidad ha tenido la tentación de creer que Dios nos está negando algo bueno con su autoridad. Que en realidad no se puede confiar en sus caminos. Pero el Evangelio nos dice lo contrario. La autoridad de Dios siempre es buena porque Dios es bueno. Y en ningún lugar lo vemos más claro que en la cruz. Aquel que se sometió con alegría a la voluntad del Padre es el mismo que entregó su vida para salvar a los pecadores. La autoridad de Cristo no es dura ni opresiva, es amorosa, misericordiosa, y donde encontramos una alegría que dura para siempre. Así que no importa si eres hombre, mujer, soltero, joven o mayor, nuestra llamada última es la misma: someternos con alegría al señorío de Jesucristo. Cuando confiamos en Él, todas las demás relaciones de nuestra vida empiezan a ocupar el lugar correcto. Y entonces mi oración es que seamos una iglesia que someta con gusto a su palabra, que acepte fielmente su diseño y que viva con alegría para su gloria. Amén, iglesia. Amén. Oremos.